el Putumayo, la verdadera fuerza reside en el alma de su gente. Bienvenidos a Latidos de Nuestra Tierra, el espacio donde late el corazón de las personas que hacen la diferencia. Aquí recorremos el territorio para visibilizar el liderazgo, los sueños y las iniciativas que transforman nuestra historia. Porque aquí habla la gente, canta la montaña y suena el río. Latidos de Nuestra Tierra. Putumayo suena aquí. Hola Putumayo, muy buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de Latidos de Nuestra Tierra a través de la Reina 106.3. Un saludo especial a quienes nos ven a través de las plataformas sociales, a través de la señal de HSE, que cambió el canal, ¿no? Es canal 23. Sí, canal, ya no es el 88, sino el canal 23. A todas esas personas que nos sintonizan por la señal de HSE, bienvenidos a una nueva emisión, a una nueva historia de vida. Hoy, un programa muy especial con un colega que hace poquito nos metió un gran susto, pero que gracias a Dios podemos seguir contando con esa originalidad al momento de ejercer el cubrimiento de periodismo en cuanto a reportería. Estamos hablando de alguien que tiene más de 25 años de experiencia y se diferencia de todos nosotros, colegas que hemos estado trabajando y compartiendo espacios en diferentes eventos. Se diferencia por esa originalidad, por esa forma de comunicar que muchas veces genera un vínculo humano, digámoslo así, humano. Muchas veces va más allá de simplemente informar y compartir un hecho noticioso, sino que comparte precisamente una experiencia de vida con cada uno de sus entrevistados. De esta forma vamos a presentar a nuestro invitado del día. En Latidos de Nuestra Tierra le damos la bienvenida al invitado de hoy. Estas son las personas que hacen la diferencia por nuestra tierra. Les estoy hablando de Diógenes Marino Rosero Inguilán, mejor conocido como el reportero de la calle. Hombre, Roserito, un gusto, un placer tenerlo aquí en la mesa de trabajo de Latidos de Nuestra Tierra. Por favor, saludemos a todos los oyentes. Gracias, muy buenas tardes a todos los oyentes y en especial aquí a ustedes, a esta mesa de trabajo, al control, todo este equipo que hacen posible llegar a todos los 4 puntos cardinales del departamento. Y aquí vuelvo y repito, les agradezco, y como dice la película de Shrek, el burrito, pregúntame. Ok, vamos con preguntas. Bueno, hace poquito nos metió un gran susto. Estuvo, lastimosamente no fue noticia por su cubrimiento de reportería, sino porque tuvo un percance de salud. Comencemos por comunicar a todos esos oyentes de Latidos de Nuestra Tierra y seguramente seguidores de su espacio en Noticias Putumayo, donde usted tiene precisamente en la reportería, cómo evolucionó de ese percance de salud, de ese cuadro respiratorio. A ver, Hugo, te cuento que pues vamos a hacer un pequeño desglose, porque si les comienzo a contar de todo, pues se nos va la historia en el espacio, ¿no? Un día amanecí con una tos como le da a cualquier ser humano, pero en el caso mío me vino con una respiración que me ahogaba, como cuando uno se está, como se dice la palabra antigua, atorando con algo. Uh-huh. Y así como en el día me daba 3, 4 veces y 4 veces pues aguantando la respiración. Y al tercer día, imagínense que uno a veces se confía, o a veces como cuando a uno le pasa una cosita y está tomando agüitas de remedio, se confía. Y a último pues me vino una respiración y me desmayé. Y entonces pues ahí sí ya ¿Usted estaba solo? Claro, yo vivo solo. Y entonces pues ya dije, no, esto... Pues uno se confía. Le dije a mi hermano que me pasaba esto, pues usted sabe que al mayor hay que respetarlo, y él me llevó al hospital. Y allá pues obviamente me atendieron en lo que es posible, porque pues usted sabe que el hospital acá pues todavía es de un pueblo. Y a raíz de que no hay especialistas en este hospital, me tocó irme a la ciudad de Pasto, a salud,
Pasto Salud, que a propósito queda cerca donde unos familiares que tengo, hermanos y hermanas, y ahí estuve internado en esa clínica y allá me trataron los especialistas con todos los juguetes y me quitaron la tos y me quitaron los ahogos. Pero me dijeron que no me confíe, todavía ando con el inhalador. ¿Y qué pasa Hugo? Sucede que miren, son 60 años que tiene aquí el suscrito. Hace 45 años llegué aquí a Mocoa, pero yo nunca había sufrido de una enfermedad, pues normal, una tos, una gripa o una caída de la último modelo o al fin. Entonces, Okay. entonces no falta. Pero mire que como dice en el argón, cuando llega la vejez, le llegan las facturas. Y a mí me llegó esta factura. Primera vez, mire, y entonces uno como cuando uno no se ha enfermado, como alguien me decía, como tú no se enfermas nunca, pero el día que te enfermes te va a dar duro. Y cierto, mire, me asusté y obviamente yo rompí la alcancía y para Pasto donde están los especialistas. Esto te cuento a grosso modo. Sí, Hugo. sí, nosotros vimos unas imágenes, estuvimos muy pendientes de su evolución, también pues tratando de acompañarlo en lo que se podía humanamente, pero de todas formas agradecemos pues a la vida y a Dios que nos permite seguir compartiendo espacios con usted, Roserito. Bueno. Hay reportero para rato, dice la gente, ¿no? Ay, hombre, claro que sí. Bueno, estamos hablando de una trayectoria, a pesar de que usted llegó acá y me comentaba fuera de micrófonos de que usted tiene unas joyas de entrevista en cassette, en videocasetera, ¿cierto? Con aquellos colonos de Mocoa. Usted, aparte de tener una trayectoria bastante longeva en el tema del periodismo, ha estado siendo uno de los no colonos, pero sí de los habitantes que hoy en día podemos considerar que tiene una historia bastante importante dentro del municipio. Contextualicemos un poquito ese valor agregado de su profesión, pero también que tiene como ciudadano. O sea, ¿tú quieres saber de la historia? Sí, claro Pues que sí. La historia comenzó, por ejemplo, en la cuestión de a mí diciendo, bueno, ¿y por qué te gustó el periodismo? Ajá. Me gustó porque mi hermano trabajaba aquí en este medio. Aclaremos una cosa. Usted tiene una trayectoria en el periodismo de más de 25 años, por ahí, ¿cierto? sí, por ahí. ¿Sí? Ujú. ¿Hace cuánto está aquí en el municipio de Mocoa? Yo llevo cerca de 45 años. Es decir, casi que la mitad de ese tiempo lo ha Yo dedicado llegué a la de labor del 19 periodismo. años aquí en Mocoa. Usted llegó joven, mejor dicho, Llegué echó joven. raíces Y aquí. me perseguían las mocoanas en esa época. Ok, por ahí Claro, debe... uno llega con todo el Sí, gorrito ¿usted de y dónde venía? colorado. ¿De dónde venía? ¿De Nariño? Pasto. Pasto, ok, Ahí me crié. listo. Porque yo soy nacido en Huachucal, Nariño, la nevera de Huachucal, Nariño. La nevera, sí. Estamos hablando de que allá hace bastante frío, conozco muy bien. Listo. Se radicó aquí en Mocoa. ¿Empezó a trabajar en qué aquí? Pues mira que yo llegué, a mí me trajo un hermano a unas vacaciones porque yo estudiaba. Estaba en octavo año en la ciudad de Pasto, en un colegio en el Itzin. Y me vine a unas vacaciones que me trajo mi hermano. De las cosas que él aquí era socio de un almacén de electrodomésticos. En esas épocas aquí no había almacenes de electrodomésticos, por ejemplo, de neveras, televisores, camas, todo eso. Entonces él trabajaba en eso con un socio y se llamaban los créditos populares. Los créditos populares consistía que tú querías una nevera y la podías dar la inicial por poquitos. Los sábados, cada 15, abonabas hasta dar la inicial. Dabas la inicial y te entregábamos la nevera y de ahí seguías pagando. Así se trataba esos créditos de esas épocas. Okay. Y entonces mi hermano me vinculó a esa empresa por un mes que eran las vacaciones. Y sucede que una vez es como se dice que las cosas se nacen. Mi hermano salió a hacer un balance de la empresa a Pasto y cuando regresó, porque él ya me había dado unos fundamentos, unas tácticas, cómo vender, yo le salí profesor, porque cuando él llegué yo le esperé muchas ventas. O sea, el alumno superó al maestro. Sí, yo le esperé muchas ventas que él quedó sorprendido. Dijo, mira, lo que yo hago en un mes, lo hiciste en un día. Entonces llamó al socio, al gerente, y pues quedaron sorprendidos de las ventas que ellos en cantidades. Entonces, desde ahí vino como el conocimiento, la labia, porque en estos trabajos de vender hay que tener conocimiento del producto, labia, convencimiento, como el político. Y a mí me nacía eso, y entonces que vos tienes ese... Había talento. Ese talento, vos sirves para eso. Y me vincularon a la empresa. Sucede que no regresé a estudiar y me quedé aquí. Y aquí me vinculé a un colegio y terminé el bachillerato aquí. Eso por ahí comenzó. Y luego de la radio
comenzó porque mi hermano trabajaba en esta emisora. Aquí estamos hablando de La Reina. Sí, en esa época no llamaba Sí, Reina, ajá. en esas épocas tenía otro nombre. Ondas del Putumayo. No, ¿cuál era? Putumayo Eso, Estéreo. Putumayo Estéreo. Sí. Porque esta comenzó como Radio Sindamanoy, pues si nos regresamos unos 40 años atrás, Sí, y para eso hay material para esta hablar. emisora Sí. comenzó como Radio Sindamanoy llamaba, y de ahí fue escalando con diferentes nombres, ¿no? Bueno, Ajá. esa es otra historia. Y entonces me quedé hasta la presente, y mi hermano, yo quise y dije, voy a ser como mi hermano, que maneja la radio, él pues también tiene su talento, ¿no? Y de ahí fue que me nació, y fundé un programa que llamaba Personajes. Un espacio aquí dentro de la emisora. No, en la ¿dónde? emisora comunitaria La emisora del parque, comunitaria, ok, que del la parque. manejaba Sigifredo, Sí. el bloque comunitario que le llamaban. Ok. Y de ahí me aceptaron en ese trabajo. ¿Y cuál era el trabajo mío? Ir donde su papá, su abuelito, y entrevistarlos, cómo llegaron. Y entonces ellos contaban que llegaron con un hacha, un machete, a echar machete al monte y hacer sus ranchitos. Y entonces mire que esos ranchitos se volvieron edificios. Entonces ellos contaban todo cómo era Mocoa. Estamos hablando de los colonos. De los colonos, y ellos contaban, y eso era que yo iba a las casas y los entrevistaba. Obviamente la mayoría eran adultos mayor, y para casualidad y anécdota, y la gente a veces lo cogen como jocoso, Ajá. cuando yo iba a entrevistar a un señor de 60, 70 años, a los 5 días se morían. Ah, caramba. Sí. A los 5 Leo de días, allá dice a los sí. 5 días se morían. Ay, y hombre. si era una abuelita Sí. también. Y entonces, Yo lo estoy entrevistando a usted, que conste. y entonces la gente comenzó pues como a decir, no, pues ahí ya viene ese señor que va a entrevistar a mi abuelo, y cogieron como esa desconfianza o ese Ajá. miedo porque yo los iba a entrevistar, y entonces Ok. era que se morían. ¿Cuántos casos hubo así? Había gente que decían, uy, ya viene ese señor, decían, ¿es que acaso me voy a morir? Decían, pero bueno, para eso nacimos, hágale, pregúnteme. Y así se trataban las entrevistas. Y hay unas entrevistas, pero famosísimas. Pero mejor dicho, si yo saco esos cassettes, porque me están proponiendo que haga un libro, Ajá. de ese cassette, lo saquemos en esas grabadoras que por cierto están perdidas. ¿En qué y formato grababa usted? ¿En en cassette? cassette y mini cassette. Ok. Y mini cassette. Y de pronto en esa, ahora pues salieron después estas, ¿no? Sí, las Y grabadoras así la de tecnología ha MP3, venido, MP4. pero yo tengo un archivo total. A mí me han invitado a colegios, me han invitado a escuelas a contar las historias de los colonos, y mucha gente me pregunta de historias de que yo sé, o sea, que ustedes cualquiera o al aire que esté escuchando, me pregunten lo que quieran de Mocoa, les respondo. ¿Cuáles han sido esas preguntas más curiosas que usted ha tenido en esos espacios dentro de las instituciones educativas? Mire la historia de la estatua del indio. De esta de aquí De que esta tenemos estatua aquí del abajito indio. en la Avenida Colombia. Esa es una historia, pues que aquí no acabo si me pongo a contarla. Sí, Esa es, la trajo un intendente, que era esa plata, era en para ese entonces era intendencia, sí, no gobernación. sí, en esa plata era que la gestionaron el gobierno, era para un colegio bilingüe. Ujú. Este señor no hizo el colegio bilingüe, sino que en esa época los 30 millones que le dieron, trajo esa estatua. Que 30 millones era bastante Uy, plata en mire, esa época. Mire que el día de la inauguración, y que su papi también no me puede negar, él estuvo ahí también, con bombos y platillos hizo la inauguración. ¿Y qué dijo la escultora? Porque esa estatua la hizo una escultora. Dijo, le preguntaban en esa época de qué era esa estatua, de vidrio, cartón, entonces ella dijo que esa estatua era hecha con fibra de vidrio de los cohetes que van a la luna, dijo. Del mismo caramba. materiales, dijo. De aquí, ese O sea, día... iba a ese- despegar el indio en cualquier momento. Mira que ese día no tenía yo una grabadora, nada para grabarle, pero aquí mi disco duro lo tengo como que si fuera hoy. Y ella decía, bueno, tanta cosa que habló de esa estatua, mejor dicho, le dio un preámbulo grandísimo, que después de unos 10 años o 15, dijo, le saldrá de pronto algunas fisuritas. Y las fisuritas le salieron al año. Comenzó a podrirse la estatua del indio, que dijo la escultora que era hecha con el material de los cohetes que van a la luna. Y para acelerar, esa estatua ha tenido 4 modificaciones.
O sea que prácticamente se ha vuelto a hacer. Sí, 4 modificaciones que yo tengo todas las fotos de la estatua del indio, la primera, la segunda y hasta la actual. ¿Cómo ha Esa cambiado? estatua del indio es como una discoteca que está subiendo a la licorera. También le di esa estatua, yo le digo la estatua, la discoteca La Reforma, porque ha sufrido 10 nombres le han puesto a esa discoteca. Ok, 2 nombres. sí. Comenzó por el abuelo, por el Niágara, tantos nombres. Así está la estatua del indio. Cambios. Y si te pongo a contarme aquí cosas mejor dicho, aquí no acabamos. Claro. No acabamos. Aclara- Entonces, Sí. pues eso te cuento hasta aquí. ¿Y será que no nos vamos a comerciales? No, pero sí le voy a hacer una aclaración a todos los oyentes, porque usted se refiere precisamente a mi papá. Cuando se refiere a mi papá, se refiere a mi abuelo materno, Hugo Abdón Zambrano Velázquez, quien es otra eminencia en cuanto al tema del periodismo. Diría que, como dice nuestra country manager, el papá de los pollitos en el tema del periodismo, alguien a quien le debemos muchísimo, todos los que estamos inmersos en el tema de la comunicación y todo el tema del periodismo. Él hace parte de la Academia Putumayense de Historia, también ellos están escribiendo un libro, va a estar próximo a publicarse, un libro con bastante información, para que se den cuenta estas nuevas generaciones, como usted hace referencia, Roserito. Las cosas no aparecieron porque sí, aquí en el municipio tienen una historia, tienen unos impulsores, hay próceres que tenemos aquí en el municipio de Mocoa y departamento del Putumayo, a los cuales le debemos lo poco o lo mucho que tenemos hoy en día. Esto no apareció como en un aguacero de noviembre, no. Esto apareció con trabajo y con mucho esfuerzo. Y precisamente, haciendo referencia a ese trabajo y a ese esfuerzo, cuando usted ya estuvo inmerso en todo este tema del periodismo, empezó a trabajar y articularse con diferentes medios de comunicación, ¿cuál fue ese punto cumbre que usted tuvo? Mira, Hugo, la emisora comunitaria que veníamos en camino y te estaba contando, Ajá. ahí ese programa yo lo hacía gratis. Ese era ad honorem. Sí, a la emisora. Pero yo sí llegaba donde los colonos con panelita, con pan, con arroz, porque los abuelos los incentivaban, ¿no? ¿Estamos hablando de qué año? Estamos hablando de unos 35 años atrás. Estamos en Esas 2026, 90, Sí, sí, poco antes sí. del 90, sí. Y entonces ellos decían, bueno, ¿y usted para qué me entrevista y para qué y tal cosa? Entonces yo les decía que era para un libro y todo eso. Entonces ya, bueno, ya los entrevistaba. Y sucede que llegó un día, me dijo Gonzalo, el bloque comunitario, dijo, Rosarito, el programa usted ya no va a ser gratis, usted tiene que pagar. Es decir, empezaron a cobrar Ya, el espacio. sí. Usted Dije, tenía que gestionar tema de publicidad, me imagino. Sí, dijeron, aquí tiene que usted que pagar. Entonces dijeron, porque aquí pagamos el control, que era Fercho Portilla. Sí, lo conozco. Que tenían que pagar la luz, bueno, muchas cosas Claro, que tenían claro. que pagar. Entonces dijeron aquí, así, porque obviamente a mí me daban unas cuñas, pero de esas cuñas era para mí, yo no reportaba Usted nada para la emisora. subsistía con Sí, eso. Sí, y con lo mismo pues compraba las cositas para darle a los abuelos o a las abuelas. Entonces ese es el preámbulo, y de ahí, como se acabó la emisora comunitaria y yo me salí porque me comenzaron a cobrar, le dije, no, pues si me van a cobrar, pues entonces antes ustedes es que tienen que pagarme a mí. Porque yo soy el que hago el ranking de la emisora, eran los sábados de 12 a 1 y todo Mocoa aprendía la radio porque comienza ya el programa de personajes. Y claro, como la gente dice, nosotros almorzamos y nos acostamos a escuchar personajes. Sí, eran las historias de esos vecinos. De esos vecinos, de la gente y así. Y entonces te comento, como se cerró la emisora comunitaria, pues alguien como Jairo Figueroa un día me encontró por ahí, dijo, hola, ya no trabajas en la... Dijo, lo que haces vos es bueno, dijo. ¿Por qué no trabajas conmigo? Y lo hice con Jairo Figueroa, las historias de los personajes, pero él dijo, ¿sabes qué? Dijo, personajes no, dijo, hace entrevistas de lo que sucede aquí en el perímetro urbano, las cosas que pasan, de los choques, de accidentes, de muertos, de animales, cositas así. Entonces dijo, eso es que hace falta, dijo aquí. Dijo, porque nadie tiene un espacio de esos. Y claro, comencé, dijo, y sabes cómo te... Y él, Jairo Figueroa, me bautizó del reportero de la calle, porque yo comencé a sacar noticias de la urbe que nunca ningún periodista se había dado la tarea de eso. Y el finado Arenas me dijo, mira, lo que tú hiciste, lo fundaste. Ningún periodista, nosotros nunca nos nació de entrevistar
muertos en el piso, por ejemplo, heridos, choques, muertos de animales. Sí. Y hay anécdotas de mis entrevistas, sí. Hay anécdotas que es que yo me metía a entrevistar al muerto debajo del carro. Bueno, todo eso ha valido y todo eso me ha dado valor. Y de ahí comencé a hacer los reportajes de la calle de diferente índole. Y mire, Putumayo, Mocoa y todo Colombia, escuchen, por el trabajo que yo hago, y me voy a robarme unos minutos. Claro que sí. Mira, este trabajo que yo lo hago, yo hablé con Elvira Arango del programa Los Informantes. Sí, señor. Yo le escribí y dijo, mire, Diego Elvira Arango. Lo que hace usted de levantar animales con las tripas afuera, de caballos, perros, gallinazos, ratones, gatos, no lo hace nadie en el mundo. Mándeme unos videos, ya están en Caracol los videos, y muy pronto. ¿Hace cuánto fue la charla con Diego Elvira? Hará unos 6 meses, porque eso no es que sale, eso lo estudian, lo analizan, si sirve o no estamos sirve. Hablando de un medio nacional. Pero mire que la sorpresa que algún día me va a dar, porque yo colaboro con el medio ambiente haciendo ese trabajo de técnico forense de animales, porque yo soy técnico forense yo estudié, soy de profesión. Soy egresado del Politec. Ya que no lo hice con animales porque aquí en la fiscalía me prometieron trabajo, me pidieron la hoja de vida, pero nunca me llamaron. Okay. A raíz de que no hago eso, porque en la avalancha ayudé a levantando cadáveres y todo eso, porque yo pues estudié eso, claro, ¿no? Yo estudié y me han llamado y todo eso. Entonces lo hago con animales. Okay. Y mira, y Elvira Arango de pronto me presenta en Los Informantes, mire, aquí tenemos un señor de Mocoa, Putumayo, que hace este trabajo del medio ambiente y presenta los videos y me entrevistarán. Eso le tengo también, que esa es la sorpresa. Pronto yo salgo en Los Informantes de Caracol. Qué bueno, porque este trabajo que yo lo hago es único, nadie lo hace. Ok, listo. Coincido con nuestro difundo colega Arenas al momento de que él le mencionó a usted de que usted fue el que fundó precisamente esa línea en cuanto al periodismo de cubrimiento de este tipo de hechos noticiosos que quizá pasaban desapercibidos o eran invisibilizados. Y ahora ya hay varios. Ahora tienen esa vitrina gracias a usted. Y pueden darse a conocer gracias a ese trabajo que usted hace codo a codo con las comunidades, que es el valor agregado. Valor agregado. Esto es como, Hugo, esto es como en el comercio. Tú pones un puesto de empanadas o chuzos en un puesto y comienza la clientela a llegarte y las colas comprándote, no falta el vecino o el que pasa y dice, a este man le está yendo bien, y al otro día le aparece enseguida o a 2 cuadras el puesto de chuzos y empanadas, la competencia. Así pasó conmigo. Como yo con la reportería comencé a coger audiencia con la emisora que trabajaba, pues comenzaron a hacer lo mismo. Y claro, yo copiaron el estilo, pero no podían copiar al personaje. Sí, claro, que yo pues bien, ¿no? Que chévere, tal que surjan, trabajen. Pero mire, como tú mismo lo dices, el pionero es el sus que habla, como dicen, el sus que habla. Ah, claro, el suscrito, como usted dice, suscrito. Cada vez que hace precisamente cada uno de esos cubrimientos. Bueno, lo podemos ver en la actualidad en un medio de comunicación reconocido, precisamente que tiene un espacio aquí en La Reina. Ese espacio de noticias es Noticias Putumayo. ¿Usted hace cuánto ya está ahí precisamente desarrollando ese trabajo periodístico de reportería? En Noticias Putumayo, y a propósito agradezco a los dueños de este canal que también rescataron y valoraron mi trabajo, así como valoraron el señor Gabriel Morales, valoró mi trabajo y se vino de Porto Asís y me buscó y me contrató también para que trabaje en ese medio, y gracias a ellos que de pronto también me están escuchando. Aquí con Noticias Putumayo, Pipe, que le decimos al colega, él me dijo, mire, que trabajara con ellos, y ya llevo cerca de unos 3 años trabajando con ellos. Ya lleva un tiempito. Sí, ya llevo unos 3 años y soy agradecido, y por ellos, gracias a ellos, también he sido conocido a nivel nacional. Porque pues ellos tienen su Face, tienen su plataforma, así, porque estuve invitado en Neiva en una reunión de emprendedores del país que llegaron de diferentes países y departamentos, y entonces ahí me hicieron la redonda y me decían, usted es el reporterito del Putumayo, y mire, entonces... Ya tenía una proyección y un reconocimiento. Sí, unos tolimenses llegaron, nosotros lo miramos a usted, llegaron de Cali, nosotros lo miramos a usted, nosotros lo miramos. Mire, qué orgullo para uno que lo vean en esos departamentos. ¿Gracias a quién? A un medio,
Por eso es bueno pertenecer a un medio de comunicación y por eso lo ven. Exactamente. A veces uno haciendo las cosas solo, desconectado o creyéndose el hombre orquesta no llega a ningún lado. Siempre hay que buscar apoyo, siempre hay que buscar articularse y nosotros aquí tenemos un gremio bastante robusto en ese sentido y afortunadamente hay medios de comunicación a los cuales podemos vincularnos para poder trabajar. En la actualidad, Roserito, ¿cómo usted evalúa en retrospectiva? Es decir, echando una mirada hacia atrás, ¿cómo evalúa esa carrera? ¿Cómo la percibe? En la cuestión, por ejemplo, yo te entiendo cómo la percibe uno en la cuestión económica, ¿no? Puede ser una de las tantas aristas o de los tantos factores a tener en cuenta, pero en su ser, ¿cuál es ese sabor de boca que le deja tener una trayectoria que ha logrado un reconocimiento que ha sido hecho a pulso? Es decir, usted no es un comunicador social de digamos, universidad. Uno También. eso, pero convencional, a eso quiero hacer referencia. ¿Sí me entiende? Usted se forjó y prácticamente que la profesión la obtuvo en el ejercicio de la misma. Y esa experiencia le ha dado ese reconocimiento. Pero su estilo es único. Y así como han querido de pronto copiar, como usted dice, el tema de la reportería, pues yo creo que jamás van a poder copiar ese estilo que usted tiene para reportar e informar cada uno de esos hechos noticiosos. A eso es que me refiero. Tú me trajiste a colección, Hugo, como dice, aquí hay unos jóvenes de unas veredas o de Mocoa que dicen, ¿cómo es el programa que sale de imitación? Ah, sí, pero espere, a ver, no me acuerdo el nombre. Yo me llamo el reportero. Yo me llamo el reportero. Así dicen unos, yo me llamo el reportero y hay unos que me imitan hasta bien. ¿Sí? Me imitan hasta bien. Hay un joven en Planadas que él hace mi presentación así como yo lo hago a mi estilo y un día lo encontré por ahí, lo invité, digo, vos lo haces bien, digo, no, te voy a la bendición suya. Así. Bueno, te comento, yo te entiendo, por ejemplo, a mí, por ejemplo, me halaga de la gente que me ha valorado por el trabajo original que tú dices y yo lo tengo, y eso me ha dado realce. Y yo, por ejemplo, del periodismo no tengo, digamos, cosas, digámoslo así, riquezas. No tengo una casa, no tengo un carro, no tengo un apartamento, ando en una moto vieja, porque todo, como dice Diomedes Díaz, todo lo que yo consigo me lo como. Todo es para mí. Para subsistir, porque como yo tengo una hija nomás, una hija, y entonces el día que yo muera yo no voy a dar riquezas. No va a dar riquezas y no va a dar dolor de cabeza como muchos dejan cosas y después comienza la pelea de los hijos. Yo no tengo nada, pero tengo el orgullo de que la gente me quiere, me estima y yo le aporto un granito de arena al Putumayo en mi trabajo. Y entonces nosotros los periodistas, por ejemplo, no tenemos un sueldo. Inclusive en las empresas donde yo laboro, yo no gano, por ejemplo, como en una empresa que se gana todo lo de ley. Tiene sus vacaciones, intereses a las cesantías, tiene prima de una cosa, prima. Yo en este caso y todos los colegas carecemos de eso. Y eso es un factor, mire, indispensable que nosotros los periodistas deberíamos que nos paguen bien o algo. ¿Qué pasa? Nosotros vivimos, como dijo Juan Erger Rosero cuando era gobernador, dijo, ustedes los periodistas dijo, él quiso decir, son vulnerables, y eso está bien, ¿verdad? Lo que él dijo Juan Erger, dijo, ustedes son vulnerables. Somos comunidad vulnerable. Vulnerable, dijo, y eso sí es verdad, que la palabra suena como así, ¿no? Como... Sí, tiene su impacto. Su impacto, pero él tiene la razón. Él hablaba en una reunión y decía, los vamos a ayudar. Y en esas épocas de la avalancha, porque dijo eso, y nos dio unas grandes remesas. Entonces, haciendo un resumen, por ejemplo, en el caso mío, yo me gusta el periodismo, pero no tengo frutos para decir, del periodismo tengo esta casa, tengo este carro, no. Algunos colegas de pronto lo tienen, pero de pronto no solo es por el periodismo, porque ellos se lo rebuscan por otros medios, así como me la rebusco yo. Yo no solo soy reportero, yo tengo otros trabajos. Hace 35 años trabajo con una financiera de Bogotá y yo soy el representante y les hago créditos, si me están escuchando de pronto también se les ofrece, me pueden llamar, claro, policías, pensionados, soldados,
hago traspaso de pensiones cuando mueren los pensionados. Ese trabajo lo tengo hace 35 años y la empresa me paga. Ese es otro trabajo que lo tengo, pues. Un relleno, porque de periodismo, imagínese, pues como dice la palabra, ya me hubiera muerto de hambre. Okay. Ya me hubiera muerto de No, hambre. y es una triste entonces, realidad. como tú mismo lo decías al principio, uno tiene que rebuscarse de una o de otra forma. Como dicen, al palo hay que buscarle la comba. Sí. Y eso decía mi padre: usted, mi hijo, aprenda lo que más pueda y nunca vivirá sin un peso en el bolsillo. Y eso sí es cierto. Hasta ahí te cuento y te contesto tu pregunta. No, yo creo que quedó bastante explicada, bastante contextualizada. Lastimosamente el tiempo en radio es corto, Roserito. Yo creo que aquí nos queda material para una segunda o tercera entrevista para poder precisamente hablar. Sí, y allá voy precisamente con eso. Usted el año pasado se inscribió en las 2 ediciones pasadas a los premios Putumayo Energía del Futuro en la edición 2024 y 2025. Pues le cuento algo, Roserito, y a todos los oyentes. Va a haber una tercera edición de esos premios, de esa noche de gala que reconoce al talento del departamento del Putumayo, y va a haber 8 categorías para que las personas se inscriban. Entre ellas estamos hablando del periodista del año, que es a la que usted ha aspirado precisamente en las 2 ediciones anteriores y va a volverse a postular, tengo entendido, a esta edición. Hombre, desde ya invita a la gente a que lo apoye. Todavía no se han abierto las inscripciones, pero para que esté pendiente, apenas se abran las inscripciones, yo me imagino, usted se inscribe y la gente puede empezar a votar por usted. Invite a todos esos oyentes, así rapidito, flash, porque estamos corticos de tiempo. Sí, bueno, haciendo la conclusión, pues en el 2025 ocupé el segundo lugar con 2.500 votos. Estuvo rayando ese primer lugar. 2.500 votos y el trabajo fue duro durante la noche y el día, como el político, como le decía Kate. Es que esto de las nominaciones es como la política, hay que llegarle a la gente y decirle esto y este otro, y el que mejore ideas o más trabajo obtiene votos. Porque yo aquí en Mocoa fui el primero, porque ningún mocoano de los colegas ocupó, pues... No, de hecho el premio se fue para el Alto. Se fue para el Alto Putumayo, para el señor Orlando Ortega, que es un buen periodista y por algo le dieron el primer puesto. Y entonces yo ocupé el segundo lugar. Y claro, voy a persistir, porque como dice el dicho, el que no persiste e insiste, pues mejor dicho, ¿no? Entonces vamos a hacer la persistencia nuevamente y en fin, y ahí estaremos, como dice usted, pues estaremos haciendo ya el lanzamiento, los videos que nos piden como requisito y todo eso. Y hay que insistir. Si Belisario Betancur insistió 2 veces para la presidencia y a la tercera salió, y Petro también insistió como 2 veces y a la tercera salió, ¿por qué no voy a insistir yo como periodista y de pronto puedo ganar? Puedo ganar, y si no gano, pues por lo menos pues hace el trabajo, hace el trabajo, el intento y felicitar al que gane y a todas las nominaciones que va a haber. Claro que sí, Roserito. Hombre, Roserito, de verdad un honor, un verdadero placer tener a un colega aquí en la mesa de trabajo con esas historias de vida que dan en punta muchas otras historias, temas para contar. Ya estaremos cuadrando una nueva entrevista, un nuevo espacio para que la gente conozca que detrás de los personajes que a veces escuchan la radio o ve a través de las redes sociales y en televisión, siempre hay historias de vida. No todo es como ustedes lo perciben a través de los medios. A ustedes, queridos oyentes de la Reina 106.3, agradecerles por habernos permitido acompañarlos a esta hora del mediodía. Mañana estaremos con un nuevo invitado, una nueva historia de vida, un nuevo emprendimiento, una nueva persona que quiere compartir con ustedes sus experiencias. Nos vemos el día de mañana. Chao, chao. Chao, muchas gracias. Que estén muy bien. Feliz tarde.